1945. El mundo intenta sanar sus heridas. Tras el horror de 2 guerras mundiales, nace la ONU. Las naciones prometen paz, diálogo, derechos humanos para todos. Pero la calma fue un espejismo. Apenas unos años después, comienza la Guerra Fría. El planeta se divide en 2 bloques, y mientras las superpotencias se enfrentan en silencio, algo más arde bajo la superficie. El colonialismo sigue vivo. En Asia y África, los imperios intentan resistir, pero la presión interna y externa crece. La independencia de la India en 1947 marca el inicio de una ola incontenible. En menos de 3 décadas, el mapa del mundo cambiaría para siempre. Una revolución silenciosa atraviesa continentes enteros. Países que ayer no existían, hoy reclaman su lugar en la historia. La descolonización de África y Asia. El largo camino hacia la libertad. A finales del siglo XIX, Europa desató una expansión imperialista sin precedentes. Entre 1870 y 1914, potencias como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica e Italia se lanzaron a una frenética carrera por dominar territorios en África y Asia. Este periodo, conocido como la fiebre del oro colonial, fue impulsado por la ambición de asegurar recursos naturales, abrir nuevos mercados y consolidar zonas estratégicas para el crecimiento económico y militar de las potencias europeas. De acuerdo con datos del EBSCO 2023, para 1914, el 85% del territorio africano ya estaba bajo control europeo. Mientras tanto, en Asia, el dominio colonial se consolidaba. El Imperio Británico controlaba India y Birmania, y Francia, por su parte, ejercía autoridad sobre Indochina. Otro momento clave dentro de este proceso fue la Conferencia de Berlín de 1884 a 1885, organizada por Otto von Bismarck. Allí, las principales potencias europeas, sin la presencia de representantes africanos, acordaron repartirse el continente africano, trazando fronteras artificiales que ignoraron por completo las culturas, lenguas y estructuras sociales de los pueblos originarios. Como ejemplo de ello, el pueblo somalí fue dividido en 5 zonas de dominio: británico, italiano, francés, etíope y keniano. Esta fragmentación, lejos de ser solo un asunto geopolítico, tuvo efectos profundos sobre una cohesión cultural y sus relaciones comunitarias. Paralelamente, en Asia, la historia no fue diferente. El dominio británico sobre India y Birmania, el control francés en Indochina y las cesiones forzadas en China tras las guerras del opio revelan una lógica de poder basada en la superioridad militar y el desprecio por la soberanía de las culturas locales. Las consecuencias fueron igualmente devastadoras: sociedades enteras transformadas, economías subordinadas y estructuras tradicionalmente reemplazadas por intereses extranjeros. Posteriormente, la Segunda Guerra Mundial supuso el golpe decisivo contra el orden colonial. Las potencias europeas, debilitadas y endeudadas, ya no podían sostener su imperio. Gran Bretaña, por ejemplo, acumuló una deuda de más de 4.000 millones de dólares, y solo mantener su presencia militar en India representaba un gasto anual de aproximadamente 400 millones, según Cinco Días, 2006. El mito de la supremacía europea comenzaba a desmoronarse, y con él el sistema colonial entero. En el nuevo orden internacional generado tras la Segunda Guerra Mundial, la creación de la Organización de las Naciones Unidas marcó un antes y un después en la historia de la descolonización. Por primera vez, el principio de autodeterminación de los pueblos fue consagrado por un organismo internacional. La ONU no solo legitimó las aspiraciones bajo el dominio colonial, también se convirtió en una plataforma de apoyo político y diplomático, donde las voces silenciadas por décadas comenzaron a resonar ante la comunidad internacional. Pero la Guerra Fría transformó el escenario global. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética vieron en la descolonización una oportunidad para ampliar su influencia. Así, el apoyo a movimientos de liberación se volvió parte de una estrategia más amplia de confrontación ideológica.
Un ejemplo de ello fue el respaldo soviético al Frente de Liberación Nacional en Argelia durante su guerra contra Francia en 1954 hasta 1962. Esta intervención aceleró el fin del colonialismo en el norte de África. En muchos casos, las luchas locales se convirtieron en escenarios estratégicos de la disputa entre superpotencias. Así, entre ideales de justicia, ambiciones geopolíticas y la fuerza de los pueblos, la descolonización se consolidó como uno de los procesos más decisivos del siglo XX. No solo derribó imperios, también reconfiguró el mapa político global. En consecuencia a este proceso se dio la descolonización, que no ocurrió de forma uniforme. En cada región los caminos hacia la independencia tomaron formas distintas, aunque todos compartieron el mismo impulso, el rechazo al dominio extranjero. En 1947, India logró su independencia tras casi un siglo de control británico. La lucha fue encabezada por Mahatma Gandhi, quien promovió la resistencia no violenta como forma de protesta. La debilitación del Imperio Británico tras la guerra y las crecientes movilizaciones internas hicieron inevitable su retirada. En 1962, Argelia se liberó del dominio francés después de una guerra de independencia que duró 8 años. Liderada por el Frente de Liberación Nacional y figuras como Ahmed Ben Bella, la lucha fue una de las más cruentas del siglo XX, dejando más de 1 millón de muertos y una sociedad profundamente marcada por la violencia. Finalmente, tras varios países independizados, en 1990, Namibia se convirtió en una nación soberana tras años de ocupación sudafricana. El movimiento SWAPO, liderado por Sam Nujoma, canalizó la resistencia del pueblo namibio, con apoyo internacional y bajo la supervisión de la ONU. Sin embargo, la independencia no trajo automáticamente estabilidad. Para muchos países de estos nuevos estados, el sueño de libertad pronto se vio ensombrecido por profundas crisis internas. Uno de los legados más perjudiciales del colonialismo fue la imposición de fronteras arbitrarias, trazadas sin considerar las realidades étnicas, culturales o históricas de cada país. Como advirtió el historiador Basil Davidson, los nuevos estados africanos no nacieron de mapas coloniales, ni de consensos sociales, sino de los movimientos independentistas. Sudán, por ejemplo, las divisiones entre el norte musulmán y el sur cristiano causaron una guerra civil de 50 años con millones de muertes y miles de desplazados. En el Congo, por su parte, la independencia en 1960 solo trajo caos. El asesinato de Lumumba y la secesión de Katanga provocaron una guerra civil con intervención extranjera de potencias mundiales. Solo en África, entre las décadas de 1960 y 1970, más de 15 millones de personas fueron desplazadas, según estimaciones del Banco Mundial en 2017. Algunos huían de guerras civiles, otros escapaban de hambre o de regímenes posesivos. Pero no todos los caminos llevaban a regiones vecinas. Miles migraron hacia las antiguas metrópolis, como Francia, Reino Unido, Bélgica o Portugal. En muchos casos eran excolonos retomando, trabajadores forzados o ciudadanos de segunda clase en búsqueda de oportunidades. Esto nos lleva a decir que las fronteras heredadas del colonialismo no solo delimitaron territorios, también dividieron culturas y modos de vida. Comunidades que antes compartían lenguas fueron separadas. A esto se suma un legado particularmente posesivo: la redefinición de fronteras sin considerar realidades culturales, lingüísticas ni históricas. Según un estudio de Institute for Security Studies, más de 50 disputas territoriales surgieron en África tras la descolonización. Muchas de ellas continúan activas hasta hoy. El camino lejano en el cumplimiento de las ODS. A pesar de los esfuerzos emprendidos por numerosos países de África y Asia para alcanzar lo que vendría a ser los Objetivos de Desarrollo Sostenibles establecidos por la ONU para poder
mejorar como nación tras la descolonización, la realidad en 2025 muestra un panorama preocupante. A menos de 5 años del plazo fijado para el 2030, ningún país está en camino de cumplir con los 17 objetivos. Y no solo hablamos de Asia y África, sino a nivel global. Las desigualdades estructurales, la deuda externa, los conflictos y los efectos de cambio climático continúan obstaculizando el progreso. En África, el 54,8% de las personas en situación de pobreza mundial residían en el continente en 2022. Los sistemas de protección social cubren solo al 17,4% de la población, muy por debajo del promedio global. La pandemia de COVID-19 exacerbó esta situación, incrementando significativamente las tasas de pobreza. Continuando, en África subsahariana, el 40% de la población carece de acceso a agua potable limpia. La escasez de agua y la falta de saneamiento adecuado afectan gravemente la salud y el bienestar de las comunidades, hasta en un 30% según afirma el diario El País 2024. A estas alturas nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si los imperios coloniales no hubieran cedido ante las presiones descolonizadoras del siglo XX? ¿Habría sido posible un desarrollo más estable bajo una administración imperial prolongada o simplemente se habría prolongado la explotación y la violencia? Estas preguntas pueden parecer provocadoras, pero han sido motivos de debates entre historiadores y economistas. El historiador británico Niall Ferguson ha argumentado en varias de sus obras como Empire, How Britain Made the Modern World, 2003, que en algunos casos el legado del imperialismo dejó instituciones estables, infraestructuras funcionales y sistemas legales que ayudaron, posteriormente, al desarrollo de ciertos países. Ferguson sostiene que la alternativa a los imperios no fue el paraíso poscolonial, sino a menudo la anarquía, el militarismo o el colapso económico. En contraste, el filósofo camerunés Achille Mbembe sostiene una visión completamente distinta. En su obra, On the Post-Colony, 2001, señala que la colonización no solo despojó de recursos y autonomía a los pueblos sometidos, sino que desarticuló las estructuras sociales y simbólicas que daban cohesión a sus culturas. Para Mbembe, prolongar el colonialismo habría significado continuar con una lógica de violencia estructural y alineación. Como él afirma, no se puede civilizar deshumanizando. Ambas posturas nos invitan a reflexionar. ¿Qué hubiera sido mejor? ¿Una transición más lenta y tuteada? ¿O fue el quiebre radical necesario para romper con siglos de sometimiento y violencia? Lo cierto es que la descolonización, con todos sus desafíos, fue el inicio de un proceso de reconstrucción identitaria y soberana. No hay futuro sin asumir los errores del pasado. Ahora me pregunto, ¿qué tipo de libertad queremos construir? ¿Una herencia impuesta o una historia escrita con nuestras propias manos?